Padre glorioso, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Es palabra tuya, es palabra que viene desde los cielos, que está en tu palabra, Señor, y que necesitamos estudiar y comprender. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues hoy es viernes, hermanos, tema que tiene que ver con la familia y este tema se llama el legado de nuestros hijos. Así le vamos a poner el legado de nuestros hijos. El libro de Deuteronomio habla de 3 generaciones: la generación pasada, la generación presente y la generación futura. Ya sabemos que el nombre Deuteronomio del quinto libro de nuestra Biblia, el quinto libro de la ley o de la Torá, significa repetición de la ley o segunda ley. O sea, en realidad no es una ley nueva, sino que Moisés hace una repetición, un recordatorio de todo lo que el Señor habló con ellos desde Éxodo. Entonces, por eso se llama repetición de la ley o segunda ley. Y en este libro, el Señor nos enseña que hay 3 generaciones. La generación pasada fueron los que salieron de Egipto. Esa generación, hermanos, son todos los que estuvimos en el mundo, pero tuvimos un encuentro personal con Cristo. Fuimos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ok? La segunda generación son los que salieron de Egipto siendo unos niños, siendo los que iban en los vientres de las mamás y que esas mamás dieron a luz en el desierto, y pues los jovencitos de unos 10, 12 años, ¿ok? Entonces, esa es la segunda generación, los que salieron muy niños de Egipto, los que iban en los vientres y los que crecieron en el desierto. Y la tercera generación es la generación que entró a la tierra prometida, la generación que entró con Josué y Caleb. Acuérdense que Josué y Caleb fueron los 2 espías de 12 espías que envió el Señor o que envió Moisés. Solo 2 espías tuvieron fe en Dios y dieron un buen reporte de la tierra prometida. Ellos eran Josué y Caleb y fueron los únicos que no murieron en el desierto. Sabemos que el pueblo judío estuvo peregrinando en el desierto durante 40 años. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, de los jóvenes de 20 años a los de 80, a los de 90 años, van a morir en el desierto. No van a entrar a la tierra prometida por su poca fe. Los que van a entrar a la tierra prometida son los pequeñitos, los niños, los que no participaron de las quejas, de las murmuraciones, de toda la guerra que dio el pueblo judío en esos 40 años en el desierto. Y entonces ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Ellos son el futuro. Ellos son nuestra generación, mi generación, tu generación, ¿verdad? Que son nuestros nietos, nuestros bisnietos, y que evidentemente, hermanos, tienen que ser gente que ama a Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver qué es un legado, porque así se llama el título, el legado de nuestros hijos. El legado es cosa material o inmaterial que se deja en testamento
o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. ¿Qué es lo que se ha transmitido de generación en generación? La palabra escrita, que se llama la Biblia, pero también hay una traducción oral que también los judíos estudian muchísimo, que es lo que se ha pasado de boca a boca, ¿verdad? El mensaje que se ha pasado oralmente de padres a hijos, ¿verdad? A nietos, a bisnietos, a tataranietos, hasta las terceras, hasta las cuartas generaciones, y volvemos a empezar. Entonces, ¿qué es un legado? Cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. ¿Cuál fue la segunda generación? Los que salieron siendo unos niños, los de brazos, los que iban en el útero de su mamá y los jovencitos. El pasado quedó atrás. A ver, papás, por favor, se lo suplico. El pasado quedó atrás. Dice aquí algo muy interesante. Dice, no permitas que tus hijos te embarren tu pasado, ¿verdad? Yo creo que hay que decirles a los hijos, oye, yo no sabía que tú eras buzo. ¿Buzo? ¿Por qué? Pues porque Dios dice en su palabra, en uno de los profetas menores, no sé si es Malaquías o no sé cuál es, Ageo, dice que nuestros pecados son arrojados al fondo del mar, pero a nuestros hijos para hacer lo que ellos quieren, les fascina sacarte tu pasado y embarrártelo en la cara. Y entonces tú no debes permitir eso. ¿Por qué? Porque tú viniste a Cristo, tú estabas en Egipto. Estaba yo escuchando la otra vez un rabino que hablaba de Moisés y dice que Moisés creció entre la hechicería y la brujería. Ahí con Janes y Jambres estaba Moisés, ¿verdad? Donde las varas las convertían en serpiente y viceversa. De ahí el Señor sacó a Moisés para hacerlo una nueva criatura y una criatura que le sirviera, que fuera instrumento útil para Dios. Entonces, hermanos, nosotros estuvimos en Egipto, quizá no mucho tiempo, hasta los 17, 18, no sé cuándo te llamó el Señor a las cosas de Dios, pero lo que sí sabemos, y tú tienes que creerlo, es que el Señor ya no se acuerda de tu pasado. Un día estaba yo con el Señor en el grupo y entonces yo le decía, Señor, quiero que me perdones por lo que pasó con Kitty. Kitty era mi madrastra y me dijo, Ruth, no juegues, no juegues. Eso ya tiene 30 años, no juegues, Ruth. Vamos a lo de ahorita, vamos a lo que vine a hablar contigo. Y yo me quedé, ¡zas! Eso habla de falta de fe de parte de nosotros. Tú tienes que perdonarte a ti mismo, tienes que perdonarte a ti misma. El pasado ya quedó atrás. Tus pecados fueron arrojados al fondo del mar y nuestros hijos no tienen por qué sacarnos a relucir lo que pasó hace 30 años, hace 40 años, cuando no conocíamos de las cosas de Dios, porque esa es la salida más fácil para, ¿sabes qué? Déjame hacer lo que a mí se me da la gana, porque tú, ¿verdad? Hiciste, no, 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 no. A mí no me vengas con tus ridiculeces, ¿verdad? Tienes que decirle. Muy bien. Vamos a lo que dice. El Señor te sacó de Egipto, te lavó y te limpió con su preciosa sangre y te hizo una nueva criatura. Primera de Corintios 5:17.
He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El pasado quedó atrás. Lo importante, escucha, por favor, lo importante es el presente. Eso sí, es muy importante. Es muy importante que ahora que conozco a Cristo, que Cristo esté en mi corazón, no esté haciendo cosas indebidas. Ahora sí, soy una nueva criatura y no voy a enlodar mi vida nueva. Eso sí, el presente es importantísimo. Dice aquí, el presente es importante para que en el futuro haya fructificación, felicidad, sanidad, prosperidad, salvación, todas las bendiciones, esas 6,000 promesas que el Señor tiene para ti en la palabra de Dios, son para ti, pero el presente es lo importante. ¿Para qué? Para que podamos tener un futuro reparador, un futuro de gran bendición. Malaquías 4:6, ¿verdad? Dice aquí hablando en el futuro. ¿Cuál es el libro de Malaquías? El último de la Biblia, con el que se cierra el Antiguo Testamento. Y además se cierra con esta cita bíblica. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Todo lo que estamos viendo actualmente, hijos que no respetan a sus padres, que no tienen temor de Dios, que no respetan a Dios. Esto solo va a traer maldición a la tierra. Nosotros tenemos que trabajar en nuestro presente cristiano, ¿verdad? O sea, estamos en el desierto, estamos en el tiempo de prueba, en donde estamos siendo probados, en donde hay vicisitudes, en donde hay dificultades, porque el Señor está tratando con nuestro carácter. Entonces, el presente para los judíos, que fue la segunda generación, los que tuvieron que caminar en el desierto, donde no había agua, donde había calor, aunque Dios estaba con ellos. Dice que sus ropas nunca se envejecieron, su calzado iba aumentando conforme ese pie iba creciendo. Tuvieron agua, tuvieron el maná, tuvieron ángeles que los cuidaron, iba el Señor Jesucristo delante de ellos, etcétera. O sea, estamos en un desierto, hermanos, pero está el Señor con nosotros. Y este es nuestro presente. Y debemos trabajar en nuestro presente para que nuestro futuro tenga futuro, sea algo de bendición. Padres, orar por los hijos. Congregación, orar por los bebés, por los niños y por los jóvenes. Mateo 6:13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, dice el Señor. Le dicen los discípulos, Señor, tú oras muy, muy bonito, tú oras muy sabroso, te oímos orar y se nos antoja, enséñanos a orar al Padre. Y entonces el Señor enseña el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro dice, no permitas que nuestros niños, que nuestros jóvenes cedan ante la tentación, sino rescátalos del maligno. Tenemos que estar clamando a Dios por la generación que sigue después de nosotros. No te sientas vencido por las cosas que están pasando. Oraciones fervorosas han librado a hijos del infierno. Creo que muchas veces he platicado este testimonio de estos pastores que tenían varios hijos y una de las hijas, no sé si era la más chica, se desligó del Señor, se desvió del camino, andaba ya con unas vestimentas toda tatuada. Bueno, decías, ¿qué es esto? Y los papás no dejaban de orar y de ayunar, de orar y de ayunar. Y de como dice aquí el Señor en Mateo 6:13,
no soltar a los que amamos, estar clamando por ellos. Y entonces dice que la chica llegó a un concierto satánico. Los que estaban recibiendo los boletos era un brujo y una hechicera. Al frente, en lo que llegaba los muchachos al concierto, ya tenían ahí el pentagrama con unas velas negras, iban a hacer ahí una misa negra. ¡Qué barbaridad! Y fíjense lo que pasó. Los que estaban recibiendo los boletos le dijeron, tú no puedes entrar. ¿Qué? Pero si traigo mi boleto, tú no puedes entrar. No nos metas en problemas. Vienes rodeada de ángeles. Y dices, órale, no la dejaron entrar. Esos son papás que dicen, ¿sabes qué, Satanás? No vas a quitarme a mis hijos. Vamos a orar por el que se está perdiendo y no soltarlos. Y Dios va a ser fiel. Dios te va a apoyar en lo que tú estás haciendo. Pero para empezar, nosotros como padres tenemos que tomar en serio el llamado que tenemos como familia. ¿Qué te parece la idea? Ok, dice, oraciones fervorosas han librado a hijos del infierno. Muchos jóvenes se están alejando de las cosas de Dios, de su relación personal con Cristo. Se están alejando también de las congregaciones. A veces se nos hace muy fácil, ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Es el primer foco rojo que tú debes saber que hay problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta dónde está la luz, al diablo no le gusta dónde está la presencia del Señor. Dice, hubieron hombres en la Biblia que amaron a Dios con todo su corazón, pero sus hijos le dieron la espalda al Señor, se alejaron de hacer lo correcto. Vamos a ver puntos de errores, ¿verdad? Que se tuvieron y también tips que el Señor nos da. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para eso tenemos nuestros 66 libros de la Biblia, ¿ok? Muy bien. Primero vamos a ver a Job. Job, hermanos, dice aquí que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Job 1:1 dice, bueno, nos preguntamos quién era Job. Bueno, Job 1:1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. ¿Qué es integridad? Es que lo que dices eres. Eso es integridad. O sea que no hay contradicción en lo que tú dices de lo que tú eres. Entonces, aquí vemos que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Ok? Job 1:2 dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Job 1:4 y 5 dice que los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, vaya, Job dice aquí, purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Bueno, eh, digo, creo que este tema lo hemos visto muchas veces con mi esposo, lo hemos oído con otros pastores, pero yo te puedo decir algo. En el infierno hay un área, y no lo ha dicho uno, lo han dicho varias personas que han bajado allá abajo con el Señor, que hay un área donde hay música y donde están bailando
por horas, por días, por meses, por años, ya no tienen pies, ya tienen destrozado todo y siguen bailando y siguen bailando y siguen bailando. Y esos son los bailadores, los que no salen de las fiestas, ¿verdad? Las cumbias y caballito dorado y bueno, pues abajo hay un área en el infierno donde los ponen los demonios a bailar y a bailar y a bailar y a bailar y ya no, y a bailar y ya no, y ya me cansé y a bailar. O sea, yo creo que hubiera sido más fácil para Job hablar con sus hijos. Hijos, ok, somos de dinero, soy muy próspero, pero ¿saben por qué soy próspero, hijos? Porque amo a Dios. ¿Y sabes qué, fulanito y sutanito? A trabajar. O sea, en vez de andar de fiesta en fiesta, que ya borrachos, que ya tomados, que ve tú a saber, como dice Proverbios 30, ¿no? ¿Para quién es el ojo morado? ¿Para quién es la boca rota? ¿Para quién es la nariz destrozada? ¿Para quién es el que hizo el ridículo? Para el que se detiene mucho en el vino, dice Job 30, ¿no? Proverbios 30, perdón. Proverbios 30. Entonces vemos a un papá que él amaba a Dios, que él era íntegro, que él andaba en los caminos de Dios. Pero hay veces, hermanos, que no queremos molestar a nuestros hijos ni con el pétalo de una rosa. Entonces, el paso a seguir no es que Job hiciera tantos sacrificios como enseñarles a sus hijos las cosas de Dios. Hijos, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para que festejes lo que me digas, se la viven en fiestas, etcétera. Vamos a ver otro caso. Los hijos de Elí es otro caso, ¿verdad? Muy memorable. Los hijos de Samuel, los hijos del rey David, el hijo del rey Ezequías. O sea, lamentablemente tenemos tantos y tantos ejemplos, hermanos, de hombres que amaron a Dios, pero que los hijos no amaron a Dios. Y vamos a ver a Elí, primera de Samuel 2, del 22 al 25. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que de lo que sus hijos les hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Dice aquí los comentarios que escucho del pueblo del Señor sobre ustedes no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Entonces, esto, hermanos, es súper importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado a ti y a mí que desde chiquitos tenemos que usar la vara de la corrección. Es lo que pasa con Lelí es algo, es un fenómeno muy curioso, porque él fue un gran papá para Samuel. Samuel llegó chiquitito al tabernáculo y Elí, el papá de estos alucinados, ¿verdad? Fue el que lo crió a Samuel. Ahí lo dejó Ana y Elcana, sus padres, a Samuel, porque lo entregaron al Señor, lo entregaron a las cosas de Dios. Y Samuel creció en el tabernáculo y todo lo bueno que tuvo Samuel, ¿verdad? A Samuel no le podemos poner un tache en su vida, más que la crianza de sus hijos también. Fue aprendido de Elí,
pero Ovnis y Fines simplemente no pudo Elí con ellos. Entonces, hay veces, hermanos, que no es hablando con ellos, quizá es trayendo a don Goyito, trayendo la varita de la corrección y empezar a corregir las cosas desde pequeños. A veces ya queremos empezar a corregir cuando ellos ya son grandes y ya es demasiado tarde. Esto lo estoy diciendo para los que tienen niños pequeños. Ahórrate muchos sufrimientos, ahórrate muchos dolores de cabeza, obedece lo que dice la palabra de Dios acerca de la educación de los niños. Vemos a Elí, un hombre ya muy viejito, muy obeso, porque era muy pesado, ¿verdad? Ya hablando con estos pelagartones de Ovnis y Fines, y ellos ya no le hacían caso a su padre, ¿ok? No respetaban al Señor, no respetaban la casa del Señor, no trabajaban en sus obligaciones sacerdotales, seducían a las jovencitas judías. Por ahí, en otra parte del mismo capítulo, el capítulo de adelante dice que con un tenedor que tenían, tomaban del animal que llevaban los judíos para sacrificarle a Dios, tomaban con esas pinzas una parte, pero así gigantesca, ¿verdad? Y, o sea, aprovechados, encajosos, todos los adjetivos que te puedas imaginar. Cuando el Señor nos llama a servirlo, es cuando nuestra vida realmente tiene significado. ¿Cuál era el legado de Elí? ¿Cuál era el legado de Ovnis y Fines? Ser sumos sacerdotes. Ellos pertenecían a la tribu de Leví. No sé de qué familia, no me fijé en eso, si eran de Coat, o sea, era de donde pertenecían Moisés y Aarón, Ricardo, o eran de Gerson, o eran de Neri. No sé de qué familia, o sea, la tribu de Leví tenía tres familias: Gerson, Neri y los de Coat, que eran los que eran sumos sacerdotes, los que provenían de la familia de Moisés y Aarón. Pero lo que sí te puedo decir que ahí había un legado de generación en generación. ¿Cuál era ese legado? Ser sacerdote, ser levita, ser sumo sacerdote. Y estos muchachos menospreciaron ese legado. Entonces, esto es muy delicado, el que nuestros hijos hayan nacido en las cosas de Dios, crecido en las cosas de Dios y menosprecien ahora las cosas de Dios. Es menospreciar el llamado, el legado que ellos tienen de generación en generación. Entonces, esto es delicado. Los hijos de Elí despreciaron su legado al llamado que el Señor tenía para su familia. Vamos a leer, por favor, Primera de Samuel 2, del 30 al 34. Por lo tanto, el Señor de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Tú tienes que tener mucho cuidado como papá en menospreciar a Dios. Hay veces que amamos más a nuestros hijos que al Señor. ¿Ok? Últimamente he visto por ahí hijos de cristianos de hace muchos años haciendo signos satánicos con las manos. Y dices, ¿mande? ¿Sí? Haciendo el signo de la cabrita con las manos, hablando como cargadores. Dices, ¿de qué me hablas? O sea, han menospreciado las cosas de Dios, pero a veces nosotros como papás estamos cegados por el amor que les tenemos, en vez de que veamos la realidad.
lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que recurrir? Al ayuno, a la oración, a clamar a Dios, a realmente reconocer que mi hijo, mi hija, no han tenido un encuentro personal con el Señor. No me engaño. Señor, por favor, queda poco tiempo. Te pido por mi hijo, te pido por mi hija. No es posible que los veamos haciendo signos satánicos, hermanos. Suben fotos al WhatsApp o al Facebook o no sé cómo se llame, ¿verdad? Haciendo signos satánicos, hermanos. Dices, ¿qué mande? Los oyes hablar y casi se te rompen los oídos de que dices, habla a puras mentadas de mamá y todavía creer que son cristianos. Es el peor engaño que podemos tener. Escucha lo que pasa aquí con la sentencia que da el Señor. Dice, por tanto el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que dice los que sobrevivan, ¿verdad? De su familia, llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de forma violenta. ¿Cuál fue la confirmación de esa profecía terrible que el Señor le da a Elí? Le dice, y esta es la confirmación de esta profecía. En un mismo día morirá Ovnis y Fines. El mismo día que muera Ovnis, va a morir Fines. Y también te voy a platicar algo. Cuando le fueron a llevar la noticia a Elí, que era un hombre de ya mucha edad y muy obeso, dice que cuando le fueron a decir, tus hijos acaban de morir, dice que él de la impresión se fue hacia atrás y se desnucó. También él murió el mismo día. Entonces yo, sinceramente, no sé qué pasaría con la familia de ellos, pero vemos que eso se cumplió. Despreciaron su legado por parte de Dios. Qué delicado, qué delicado. Nos comportamos cuando tu hijo, digo, aquí sí yo no me puedo incluir, porque gracias a Dios, Ruth no nos ha dado guerra, hermanos. Gracias a Dios. Yo le doy gracias por la fidelidad del Señor. Yo no puedo incluirme en esto, pero yo te voy a decir algo. El hecho de que tus hijos que nacieron en las cosas de Dios, que han crecido en las cosas de Dios, el menospreciar las cosas de Dios es un problemón. Y aquí lo estamos viendo. No es que yo sea negativa, no es que yo hable cosas negativas, es que la Biblia te lo está diciendo. Es algo muy delicado. Al menos nosotros como padres tenemos que tener nuestra conciencia tranquila de te lo dije, te lo advertí, te lo readvertí, te di tus varazos, te castigué, o sea, he tratado contigo de todas las formas posibles. Que no quede de parte tuya, que tú le dejas en claro a tu hijo que está haciendo las cosas mal, o a tu hija, o a tu nieta, o a quien sea. Otra vez, vamos a ver otro significado de legado. Persona enviada para una suprema autoridad ante otra para tratar un asunto. ¿Qué es legado también? Persona enviada
con una suprema autoridad ante otra para tratar un asunto. Debo estar gozoso, debo dar resultados. O sea, ante el llamado que yo tengo, debo dar resultados, hermanos. ¿Y dónde deben empezar los resultados? Con mis hijos. Y podemos ir a Primera de Timoteo, ¿verdad? No sé si es capítulo 2 o capítulo 3, donde el Señor nos dice que el que anhela obispado, buena obra desea, pero debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Aquí vemos una confirmación, estamos viendo el Antiguo Testamento, vete al Nuevo Testamento. Vete a Tito, vete a Timoteo, ve lo que está pidiendo el Señor para alguien que tiene un llamado para servir a Dios. Tus hijos deben amar a Dios, tus hijos deben estar en sujeción. Ahora, ¿qué es que el Señor me dice que no me preocupe? ¿Eh? ¿Que el Señor te dice que no te preocupes? ¿Qué, qué curioso? O sea, hay que romper toda la Biblia porque el mensaje, vamos a ver varios papás. Tenemos papás para dar y regalar aquí. Papás que están viendo la situación y no se ponen las pilas. Vamos al siguiente, el mismo Samuel. Samuel creció, ¿verdad? Lamentablemente tuvo que ver la muerte de Ovnis, de Finis y de Eli el mismo día. Pero este hombre, hermano Samuel, tuvo un llamado tremendo. O sea, él fue el último juez del pueblo de Israel y el primer profeta vidente del pueblo de Israel. ¿Qué es un vidente? Es un profeta que trata con el rey y que el Señor va a dar palabra acerca del reino. ¿Qué se tiene que hacer en el reino? Él fue el que ungió a Saúl como primer rey de Israel y también ungió al rey David. Entonces, Samuel también podemos ver un hombre que desde niño amó a Dios. Pero escúchame bien, llega con los hijos y ya tenemos un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno ovni y fines. No, no, no se crean. Un fenómeno también, vamos a verlo ahí, en Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías, sus hijos mayores. Establecieron su corte en Berseba. A ver, pero aquí viene el, el, la cosa difícil, ¿verdad? Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel